Cordial saludo a director, al tutor y a los y las compañeras de este curso Teoría del Estado de la UNAT. En esta presentación realizaré un análisis sobre el Estado en Colombia y América Latina, tomando como base los autores y las teorías vistas a través del curso. Mi intervención no será solamente para definir qué es el Estado, sino también para analizar cuáles son los retos que, que se presentan hoy en la actualidad en Colombia y América Latina para garantizar los derechos de los y las ciudadanas. Inicialmente podemos decir que el Estado no ha sido siempre igual. Para llegar a la sociedad, al Estado que tenemos hoy en día, es indispensable entender unos cambios políticos, económicos y sociales que se han vivido a través de la historia con las sociedades exigiendo sus necesidades a través de cada época. Entonces, inicialmente se velaba, los estados velaban por el orden y la seguridad. Luego, posteriormente, se llevó a proteger las libertades individuales. Luego fue las sociedades en Colombia y en América Latina, fuimos buscando la igualdad social. Y más recientemente buscamos la defensa, protegemos la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Entonces es indispensable entender, estudiar, analizar los procesos a través de la historia de cambio que hemos vivido para comprender el Estado hoy en día. Los principales pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau coincidieron en que el Estado se conforma porque las personas necesitan una autoridad que les garantice la convivencia y la protección de sus derechos. Entonces, aunque cada autor definió de manera diferente el origen de esa autoridad y el papel que debe desempeñar el poder político, estos fueron los principales fundamentos que hoy constituyen el Estado moderno e influyen sobre muchas sociedades, estados democráticos. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron apareciendo nuevos autores que cuestionaron esa visión de los anteriores autores, como Karl Marx, que propuso que el Estado puede servir como un garante de poder y combatir la desigualdad. Posteriormente apareció el anarquismo, contradiciendo que para lograr la verdadera libertad se debe eliminar toda estructura estatal, o sea, que no hayan leyes sin ley, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Más adelante Michel Foucault mostró que el poder únicamente no depende de las instituciones políticas, sino que también el poder se concentra en múltiples mecanismos de control
que hay en la sociedad. A partir de estas perspectivas vamos a analizar el estado, la evolución de los estados en América Latina y especialmente en Colombia, para finalmente presentar una reflexión personal acerca de los desafíos que aún existen para poder garantizar los derechos de todos y todas los y las ciudadanas en Colombia. Thomas Hobbes sostenía que antes de la existencia del Estado, los seres humanos vivíamos en un estado de alerta, donde primaba la seguridad, el conflicto constante. Entonces, según su planteamiento, las personas buscaron un orden, una organización la cual garantizara el orden y la seguridad y la vida de todos. Para Hobbes, la seguridad era lo primordial. Por otra parte, John Locke reconocía el contrato social, la existencia de un contrato social. Pero primaba o velaba por los derechos fundamentales como la libertad, la vida y la propiedad. Entonces limitaba al Estado, decía que el Estado no debía tener poder absoluto y que cuando lo tuviese, la sociedad se veía en la legitimidad para exigir esos derechos. Jean-Jacques Rousseau amplió esta discusión al asegurar que la legitimidad del Estado no depende únicamente del orden en la sociedad, sino que sea aceptado generalmente por la sociedad, que haya una voluntad general de ese Estado, que haya interés colectivo, que el interés sea general, que les convenga, que el Estado, la constitución de ese Estado les convenga a todos y todas, y que haya igualdad entre los ciudadanos. Entonces ya por ahí va cambiando la forma, se va moldeando el concepto de Estado, y este pensamiento es aún uno de los pilares de las democracias actuales y de la participación ciudadana. Aunque estas teorías fueron formuladas hace varios siglos, todavía estos pensamientos influyen sobre la organización de los estados. En Colombia, por ejemplo, la Constitución de 1991 es un ejemplo de esto, al reconocer que el Estado debe actuar dentro de un marco jurídico, o sea, que tiene límites, la fuerza, el poder del Estado, reconociendo derechos fundamentales, dignidad humana, participación democrática, entre otros. Sin embargo, la realidad muestra que la conformación del Estado o las leyes no garantizan el cumplimiento efectivo de los derechos de los ciudadanos. En muchos países en Latinoamérica vemos cómo todavía persisten problemáticas como la violencia, la desigualdad, la pobreza, que van de la mano, ¿cierto? Entonces, la conformación del Estado no garantiza la protección de esos derechos. Por lo tanto, debe haber
confianza ciudadana, transparencia, una buena relación entre la sociedad y el Estado para que el Estado garantice ese orden, esa convivencia y haya legitimidad. De lo contrario, la sociedad se va a ver en la necesidad de iniciar nuevas transformaciones que modifiquen la constitución de ese Estado. El contractualismo explicó por qué existe el Estado, pero con el pasar del tiempo surgieron nuevos autores que cuestionaron si realmente el Estado trabaja para el bienestar de toda la sociedad. Karl Marx decía que a veces el Estado trabaja solo para quienes tienen poder económico. También anarquistas como Bakunin, Kropotkin plantearon que las personas pueden organizarse sin la existencia de un Estado que concentre poder. Después Michel Foucault explicó que el poder no solamente se concentra en el Estado, sino que también hay poder en las instituciones, en las organizaciones sociales, en las normas y en los comportamientos culturales, en la cultura, que influyen en nuestra vida diaria. En mi concepto, estos pensamientos no buscan la eliminación del Estado, sino que le recuerdan al Estado que debe trabajar para toda la sociedad. Y es importante que en toda sociedad existan ciudadanos informados, participativos y comprometidos con la defensa de los derechos de todos y el bienestar común. En mi opinión, América Latina y en Colombia, con la conformación de la Constitución de 1991, se ha avanzado mucho en la democracia y en el reconocimiento de los derechos, pero lastimosamente hay un abandono estatal en ciertas regiones del país que impiden que esta constitución sea cumplida al pie de la letra, y por lo tanto otros actores ilegales imponen sus leyes en sus territorios. Entonces el reto no es crear más leyes, sino garantizar con presencia estatal, institucionalidad estatal, que éstas sean cumplidas, y no solamente hacer cumplir las leyes, sino hacer llegar el Estado, mejorando la calidad de vida de todos y todas los ciudadanos. Y de esta manera generando una transparencia y una confianza, una buena relación entre sociedad y Estado. Para concluir, opino que el Estado no se debe medir en la cantidad de leyes o en la fuerza, sino en la manera en que ese Estado otorga bienestar a sus ciudadanos con inversión social, con bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas, educación, salud, y cómo se fortalece la democracia en América Latina y en Colombia.